Buenas, bienvenidos. En la siguiente presentación buscaremos abordar el tema del desarrollo de la economía nacional desde 1959 hasta la actualidad, hablando sobre los aspectos más resaltantes de este, guiados por una línea de tiempo sobre el periodo presidencial. A abordar es del presidente Rómulo Betancourt, que ejerció la presidencia el 13 de febrero de 1959 hasta el 12 de marzo de 1964. Este ganó las elecciones con un total de 1.284.092 votos contra Wolfgang Larrazábal, que tuvo un total de 903.479 votos. En cuanto a la producción petrolera, la explotación de los hidrocarburos era realizada por las exportaciones petroleras del exterior, del extranjero. A partir de 1947 hasta 1958 se mantuvo el sistema de repartición utilizada entre el Estado venezolano, utilizando el 50-50, en la cual le quedaba sobre el 50% de las ganancias petroleras. En 1958, Edgar Saravia logró fomentar la participación del Estado, obteniendo así un 60% de los intereses en la producción petrolera, en la cual logró que el país obtuviera una mejoría. La creación de la Corporación Venezolana de Petróleo fue un importante paso para Venezuela. Entre otros aspectos más importantes fue la promoción de la OPEC, la cual Venezuela tenía un papel muy importante, que tenía el deber de cuidar los intereses que se obtenían entre los países exportadores de petróleo y cuidar los intereses de este. Durante el gobierno se iniciaron varias reformas. La reforma agraria fue mejorar las condiciones de vida del campesino. En la reforma agrícola, fomentar la producción agrícola y satisfacer la producción nacional. Aunque esto fue un fracaso, ya que los ingresos agrícolas seguían dentro de los niveles de la miseria. En la reforma administrativa se perseguía modernizar el aspecto de la administración pública y mejorar los subsidios para eliminar las bases de corrupción administrativa. En cuanto a la reforma educativa, se aspiraba a crear una educación capaz de formar el desarrollo del país para democratizar la enseñanza de las oportunidades de los niveles para todas las clases sociales y todos los niveles en cuanto a la educación universitaria, primaria y secundaria. Se puede decir que durante el periodo de Rómulo Betancourt fueron decayendo notablemente los precios del petróleo hasta llegar a un $1,92 el barril. Esto fue durante años consecutivos hasta terminar su periodo presidencial. Bien, continuando este mismo orden de ideas, les voy a hablar sobre el periodo presidencial de Raúl Leónid Otero, en los años de 1964 hasta 1969, donde su predecesor fue Rómulo Betancourt y su sucesor Rafael Caldera. Raúl Leónid Otero fue electo con un 32% de los votos. Entre los aspectos económicos más importantes se pueden mencionar los siguientes: el mantenimiento de la producción petrolera en sus niveles más altos, con un promedio de 3.600 millones de barriles diarios. El aumento en la producción de hierro alcanzó más de 16.000 millones de T extraídas. El fortalecimiento de Sidor alcanzó por primera vez un total de 24.000 millones de bolívares por utilidades. El desarrollo agroindustrial, mejorando los niveles de empleo. También se incrementaron los gastos destinados para financiar diversos programas de educación. Se construyeron y reconstruyeron 3.893 kilómetros de carreteras y autopistas. Se invirtieron importantes sumas destinadas a viviendas y urbanismo. El aumento medio de los sueldos fue de bolívares 78,80 mensual y el de los obreros de 56,10 por mes, lográndose así una reducción de desempleo. Raúl Leónid Otero le tocó presenciar la tercera división de su partido, que dio origen al Movimiento Electoral del Pueblo, y hacer transferencia del mando a Rafael Caldera con su partido de COPEI el 11 de marzo de 1969. Ahora le venimos a comentar lo que fue el primer periodo que tuvo Rafael Caldera, que va desde los años 1969 al año 1974. En el año 1971 encontramos lo que fue la nacionalización de la explotación del gas. En ese mismo año encontramos lo que fue la ley de reversión petrolera. En el año 72 encontramos lo que fue la denuncia
del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos. También encontramos lo que fue el aumento del impuesto a las compañías. También encontramos lo que fue la fijación unilateral de los precios de referencia del petróleo como consecuencia de ello en el transcurso de esos años, que eso está en el año 1973. También encontramos lo que fue la violenta evaluación de los precios del barril del petróleo en los Estados Unidos, que va de los 2 a los 14 en muy poco tiempo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez comienza en marzo de 1974. Gobernó para el periodo 1974-1979. Fue una época conocida como la Venezuela Saudita, debido a los altos ingresos petroleros que fueron característicos durante esos años. En 1975 nacionaliza la industria del hierro y el año siguiente la industria del petróleo, creando la empresa Petróleos de Venezuela, con el propósito de proporcionar al Estado una herramienta para la administración de los recursos petroleros. Los precios del petróleo se dispararon a causa de la crisis del Medio Oriente y Venezuela vio multiplicado el aumento de ingresos por este producto. Para canalizar los ingresos adicionales y tomar medidas urgentes, Carlos Andrés Pérez pidió al Congreso y le fueron otorgados poderes extraordinarios en materia económica. Esto le permitió la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela. En su administración hubo un enorme crecimiento de los gastos del gobierno, muy superior a lo que la economía podía asimilar. Aumentaron considerablemente las importaciones y nuestra dependencia del exterior para lograr el abastecimiento interno y aumentó también el nivel general de los precios. La inflación llegó a un 68%. El programa de inversiones del gobierno se fundó en la expectativa de que el mercado del petróleo iba a proseguir la dinámica del encarecimiento en todo el quinquenio, pero en el 77 y en el 78 los precios se mantuvieron congelados para no recortar el gasto presupuestado. Pérez recurrió a los créditos de la banca privada internacional, encargándose de las deudas y agravando el déficit de la balanza de pago, cuando la recaudación fiscal estaba generando suficientes recursos propios como para no recurrir a aquella vía. Esto tampoco fue para que el mandatario concediera a su vez, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, créditos y ayuda a países vecinos del Caribe, Centroamérica y el área andina, con lo que la nación adquirió tanto la condición de deudora como la de fiadora. El país, con una de las gasolinas más baratas del mundo, tenía paralizado, de hecho, el agro, viéndose obligado a importar el 80% de los alimentos que consumía a precios subsidiados. Fueron años de fuerte crecimiento de la economía, de la renta per cápita y del coste de la vida, pero las bases de todo este progreso y bienestar eran engañosas. Las consecuencias de la política dilapidadora de quien había prometido administrar la abundancia con una mentalidad de escasez se había de apreciar mejor a largo plazo, aunque en 1979 ya quedaban claro que el viejo enunciado de sembrar el petróleo estaba teniendo una ejecución cuanto menos. Siguiendo con la línea de tiempo, vamos a hablar del periodo presidencial de Luis Herrera Campos, quien asume la presidencia a los 54 años de edad, en el periodo constitucional comprendido entre 1979 y 1984. En el año 1980, la sanción del Congreso a la Ley del Presupuesto para el año 1981 es aprobada por la cantidad de 76.250.350 millones de bolívares. En ese año se promulgaron diversas leyes, entre las que destacan la promulgación de la Ley de Financiamiento del Programa de Inversiones Públicas en el sector eléctrico, la Ley del Programa de Contrataciones y Financiamiento del Metro de Caracas, la Ley de Crédito Público que busca controlar y regular la contratación de la deuda pública por parte de los organismos del Estado, y se anuncia y presenta el Plan de la Nación definitivo, sería el sexto plan, por parte del presidente el día 28 de agosto. La aprobación del Congreso Nacional del Presupuesto para el año 1982 por la suma de 87.400.000 millones de bolívares, el día 23 de diciembre. Para el año 1982, el primer acontecimiento de relevancia fue el mensaje de Año Nuevo del presidente de la República, en donde el magistrado anunció el propósito de crear un bono alimenticio de bolívares 100 para beneficiar a los asalariados con ingresos no mayores de 1.500 mensuales.
El día 10 de abril anunció el presidente Herrera Campis una serie de medidas económicas implementadas para cubrir la brecha fiscal que se produce por la reducción de las exportaciones de petróleo, figurando entre dichas medidas el aumento del precio de la gasolina, la reducción de los gastos del Ministerio de Institutos Autónomos y el 27 de noviembre la intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Para el año 1983, a principios de este, como resultado de la caída de los precios del petróleo, el gobierno de Luis Herrera Campis estableció varias medidas de restricción económica, entre las que se destaca el cambio en la paridad de bolívar en relación específica con el dólar, decretado el 18 de febrero a través de un régimen de cambios diferenciales. Se inicia el proceso de renegociación de la deuda externa venezolana, cuyo monto entre deuda pública y privada se estimó que sobrepasaba los 50.000 millardos de dólares. Fue aprobado en el Congreso el presupuesto para el año 1984 por la cantidad de 77.470.000 millones de bolívares a comienzos del mes de septiembre. Podemos concluir que a pesar de las buenas intenciones que estos tuvieron, deseando apuntar hacia la liberación de la economía y disminución del gasto público, el programa de Luis Herrera Campis y su equipo de gobierno no se cumplió. El gasto público aumentó como consecuencia del incremento de sueldos y salarios que realizó el gobierno. Los altos ingresos petroleros no sirvieron para solucionar el problema de la deuda externa y en lugar de disminuirla, aumentó considerablemente. A partir de 1981 se intentó la renegociación de la misma, buscando cancelar a largo plazo y prever así la pérdida de las reservas internacionales, las cuales venían presentando una pérdida sostenida. A la gestión de Luis Herrera Campis se le criticó por aumentar la deuda y el costo de la vida, y finalizó con un bajo nivel de popularidad, lo que llevó a los adecos nuevamente al poder. Jaime Lucinchi, dirigente político y presidente de la República durante el periodo de 1984 hasta 1989. Bajo el tema de un gobierno de sensibilidad social, en sus primeros años de gestión se caracteriza por fomentar la estabilidad, dando así paso a la reactividad económica, al aumento de los precios del petróleo y también a pagar la deuda externa. Pese a este empuje inicial, la crisis económica en Venezuela seguía agudizándose. La disparidad del bolívar con respecto al dólar seguía creciendo, así mismo como la inflación. Continuando la economía de Venezuela con carácter dependiente y monoproductor. Ante esta situación, Lucinchi decide reenfocar nuevamente sus estrategias políticas, aumentando así el salario y tomando el control de los precios y las divisas. Esto generó gran tensión social en el país. En los últimos años de gobierno, el gasto público fue demasiado alto y se trató de crear una estabilidad, supuestamente una estabilidad económica, cuando en realidad no era así. También en este tiempo se dio lo que era gran controversia con algunos temas en cuanto a la corrupción, a la moralidad y al abuso de poder, ya que en la compra de 65 vehículos rústicos para la campaña electoral de Acción Democrática, con fondos del Estado. También hubieron denuncias por parte de el Instituto Nacional de Hipódromos por los malos manejos de los recursos. También hubieron denuncias por el mal manejo del sistema cambiario en el organismo de Recadi. Y así finaliza el periodo presidencial de Lucinchi en 1989 en cuanto a lo económico. Para continuar hablando de Rafael Caldera, vamos a abordar lo que fue el segundo periodo de Rafael Caldera, que va de 1992 a 1999. En su primer año de ese periodo, él tuvo una fuerte crisis financiera que inició por la intervención del Banco Latino. En el 27 de junio anunció la suspensión con el carácter temporal de algunas garantías constitucionales. Su campaña prometió no acudir al Fondo Monetario Internacional, pero debió hacerlo antes de la crisis económica. El nulo efecto de la práctica internacionalista en la economía del país, que
hace Caldera anunciar en el programa llamado Agenda Venezolana que prometía establecer el equilibrio macroeconómico y a paliar la influencia. El bolívar se devaluó en un 70%, los combustibles se encarezaron en un 80%. En el año 97, las comisiones tripartitas fue conformada por el sector empresarial, laboral y gobierno. Asumió la reforma del régimen de prestaciones sociales tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. La crisis del modelo político punto-fijista alcanza su máximo nivel en el año 1988. Segundo periodo, Pérez ganó en las elecciones presidenciales del 4 de diciembre de 1988. Durante el 27 y 28 de febrero de 1991 se produjo este gran estallido social, mejor conocido como el Caracazo. Los protagonistas fueron los habitantes de los barrios de Caracas, quienes destruían lo que conseguían a su paso. Se produjo el alzamiento de alcantarillas, saqueos, quema de cauchos, muertos y todo un desastre en la ciudad de Caracas y su alrededor. La policía no intervino en muchos casos, pero el 28 de febrero fueron suspendidas las garantías y la Guardia Nacional salió a las calles para reprimir los disturbios. El presidente se manifestó diciendo: todos estos hechos son una acción de los pobres contra los ricos. Algunas de las medidas anunciadas fueron eliminación del régimen de cambios diferenciales, eliminación de los subsidios y control de los precios, aumento en los precios de la gasolina, liberación de las tasas de intereses cambiaron. Estas medidas, en vez de ayudar a superar la crisis que enfrentaba el país, contrariamente, lograron que el nivel de la vida del venezolano bajara de calidad. Por consiguiente, la clase media bajo de nivel y los pobres se fueron haciendo cada día más pobres. Al analizar el desarrollo de la economía entre 1989 y 1992, se puede afirmar que las radicales medidas que el gobierno del presidente Pérez aplicó a los males económicos de la sociedad venezolana producieran a lo largo de los 3 primeros años de la gestión resultados macroeconómicos satisfactorios, pero a un costo social y político exorbitante. Un grupo de oficiales que se dio a conocer como los bolivarianos llevó a cabo un alzamiento militar cuya finalidad era poner fin a los problemas sociales y a la corrupción administrativa. Mediante la instalación de un nuevo gobierno, su líder fue el comando. Pese a la derrota de los alzamientos militares, a la presión política contra Carlos Andrés Pérez se incrementó, llegando a expresarse en la propuesta de su remoción del cargo. En marzo del 93, el fiscal general de la República introdujo una acusación en su contra por malversación de 250 millones de bolívares de la partida secreta por cuyo manejo era responsable. El 20 de mayo siguiente, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que había méritos suficientes para su juicio, por lo que el Congreso Nacional resolvió destituirlo para que continuara dicho proceso. Una vez retirado de la presidencia de la República, fue consignado en el retén judicial del Junquito y de allí, en aplicación de las previsiones legales relativas a limitantes de edad para encarcelamiento, pasó a su casa donde fue recluido en espera de la sentencia del caso, el 30 de mayo de 1996. La Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación genérica agravada a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. Un tema les voy a estar hablando acerca del periodo presidencial de 1999 a 2013. Este periodo estuvo dirigido por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Su periodo de gobierno se divide en 4 periodos, uno que va de 1999 a 2002, otro que va del 2002 al 2007, otro del 2007 al 2013 y un último que fue del 2013, el cual no logró culminar. Como presidente de la República y en cuanto a las medidas económicas que implementó, sufrió grandes ataques, algunos de forma positiva y otros en forma negativa. Entre los aspectos económicos
económicos que se caracterizan o que se evidencian en forma más significativa dentro de este periodo presidencial, podemos destacar los siguientes. En el 2002, tras haber sufrido un golpe de Estado en el 11 de abril de ese año, en diciembre sufre un paro petrolero realizado por la empresa PDVSA. La empresa estaba en contra de la constitución o de las medidas que había anunciado el presidente para el país. De este modo paraliza la producción petrolera durante 62 días. En el 2003 el presidente toma la empresa para así comenzar nuevamente las políticas económicas. Es importante resaltar que en este momento sufrió una crisis económica impactante Venezuela, puesto que el petróleo es el principal producto de importación y el cual es necesario para que el país se sustente, o su base económica está en el petróleo. También es importante resaltar que después de este paro, en el 2005, si no me equivoco, comenzó con lo que fue las políticas de quitar las propiedades de tierra a los latifundios, ya que había mucho poder de los latifundistas de las tierras venezolanas. Y esto quitaba o afectaba la economía de Venezuela. En 2007 comenzó con lo que fue las llamadas desprivatizaciones, es decir, comenzó a tomar para el Estado venezolano importantes empresas como lo fue la CanTV y la Movilnet, que eran gobernadas o dirigidas por Estados Unidos, especialmente en la empresa Verizon. También este año tomó para el gobierno o para que administrase el Estado venezolano lo que fue la energía eléctrica de Caracas. Así comenzó también a tomar para sí lo que fue, o para sí no, para el Estado venezolano, la empresa PDVSA, quien sus recursos los manejaban los extranjeros. Comenzó con una política de misiones, en las cuales se destacan 21 misiones, que sirven para la ayuda al pueblo venezolano en cuanto a educación y salud. Estas misiones fueron auspiciadas por lo que ahora había recuperado con la empresa PDVSA y parte de algunas reservas internacionales. Durante este periodo también se destaca que en el 2007 Chávez cancela lo que es la deuda externa, dejando solo un pequeño porcentaje y marcándose como uno de los países en menor deuda económica. También sus reservas internacionales de 1999 a 2009 sufrieron un gran aumento, pues ahora las reservas internacionales estaban ubicadas en 42.000 millones de dólares, una gran cantidad, y que les había aumentado, pues las reservas estaban aproximadamente en 14.000 millones de dólares, si no me equivoco, aumentándolas significativamente. También, durante el gobierno de Chávez, se puede notar de que intentó quitar lo que fueron las empresas privadas, es decir, afectando con las expropiaciones a bancos, empresas de alimentos, empresas de vestidos, empresas de calzados, y quitándolas para hacer conciencia a los venezolanos de que las empresas ahora debían estar en manos del pueblo y de que el orden privado no afectara la economía venezolana. Otro aspecto importante que se puede destacar con este gobierno es que ratificó y dio esfuerzos a lo que fue la soberanía alimentaria, la soberanía de salud y algunos otros aspectos importantes. Es importante destacar que en el 2008 se inicia lo que fue el régimen cambiario de la moneda venezolana, de ser llamada bolívares a bolívares fuertes, donde 1.000 bolívares, ahora iban a ser un bolívar fuerte, donde 50.000 bolívares ahora iban a ser 50 bolívares fuertes. Esto para intentar dar un ataque o un golpe a lo que era la devaluación del bolívar, pues durante su periodo presidencial se vieron y se afectaron muchos cambios en la devaluación del bolívar, y con esta medida intentaba que esa devaluación no se viera en forma tan marcada y sobre todo intentar atacar la economía venezolana. En el gobierno de Chávez el aspecto económico
se vio un gran avance en lo que fue la economía venezolana, visto en la cancelación de la deuda externa y manifestado una vez más en las reservas internacionales. Muchos críticos han hecho presión o han influido positiva y negativamente en el aspecto económico de este periodo. Sin embargo, es importante resaltar que ellos manifiestan y tienen sus posiciones claras en cuanto a este periodo de la economía. Pero en cuanto a el estudio que nos proponemos realizar, pues se pretende destacar las características principales en esto, donde las positivas fueron mencionadas anteriormente y las negativas vienen a ser más que todo la oposición que recibe o que recibió el presidente Chávez en cuanto a las empresas privadas, pues por ser un régimen socialista, él intentaba eliminar o erradicar el régimen capitalista, principalmente pronunciado. Estos son los principales puntos de la situación económica en la actualidad. La inflación de un 20,1% anual en 2012 pasó a un 56,2% en 2013, a pesar de una política de rebajas compulsivas de precios. La economía sufrió una brusca desaceleración al pasar de un crecimiento del 5,6% en 2012 a un modesto 1,6% en 2013, muy por debajo del 6% esperado por el gobierno. Las reservas de divisas cayeron un 29% durante 2013, de 29.750 millones de dólares a 21.251 millones de dólares. En 2014 la caída parece haberse frenado, pero al 21 de abril retrocedieron un moderado de 2,2 adicionales. Los subsidios a gasolinas y alimentos básicos, conjunto con la diferencia cambiaria de 10-1 entre la tasa del mercado oficial para importar alimentos y la del mercado paralelo, nutre un gigantesco contrabando hacia países fronterizos, Colombia en mayor medida. Las demoras en las asignaciones de divisas y el contrabando determinan una permanente escasez de productos que alcanzan a 1 de cada 4 productos básicos. ¿Qué opina usted sobre el desarrollo económico en el último periodo presidencial donde ha gobernado Nicolás Maduro? Bueno, este es un periodo que, aunque sea muy corto, porque apenas tiene 2 años, se ha visto que la economía ha sido muy chocada por causa de la oposición venezolana y por los grandes sectores empresariales de este país, ya que tienen mucho poder en nuestro país. Entonces, esta es una economía que ha sido inducida, ha sido muy chocada, ha afectado mucho al pueblo, incluso en los diferentes niveles sociales, desde los más bajos hasta los más altos, se han visto afectados por la escasez del país, por la escasez de los productos de primera necesidad, por las inclemencias que ha tenido que pasar nuestro pueblo para poder adquirir los productos y por tantas cosas que hemos visto. ¿Cuál opina usted que fue el periodo presidencial con mayor auge económico? Bueno, yo creo que económicamente fue el periodo del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ya que el valor de nuestro petróleo aumentó, se incrementó bastante y bueno, eso nos ayudó mucho a que el proceso socialista que él llevaba a la vanguardia se pudieron dar muchos proyectos para el pueblo. ¿Qué opina sobre el desarrollo económico en el periodo presidencial actual donde gobierna Nicolás Maduro? Opino que ha sido una etapa fatal para nuestro país, ¿verdad? En primer lugar, porque todas las empresas en las cuales se producía en nuestro país se han ido, ya que no tienen una estabilidad económica, han ido contra ellas en cuanto a trancas de impuestos, todo para quitarlos de en medio, porque quieren un país en donde
todas las empresas sean tomadas por el gobierno, cuando ven que hay una empresa que ya está funcionando perfecta y adelante, entonces ellos quieren participar de eso, expropiándola. También tenemos la mayor inflación que se ha visto en toda nuestra historia, en la que pues un sueldo no alcanza ni siquiera para la cesta básica. Las personas no saben si con su sueldo o comen o pagan los servicios, no tiene una pareja, muchachos jóvenes no tienen manera de adquirir, pero ni siquiera una bicicleta, porque el sueldo no les da para eso. Tenemos en la parte de la salud igual, como no producimos nada, pues no hay medicamentos, no hay comida. Ha sido de verdad una época fatal para nuestro país. ¿Y cuál opina que ha sido el periodo presidencial con mayor auge económico? En mi opinión, aunque no lo viví, la época de Pérez Jiménez, a donde incluso tengo entendido que el bolívar valía más que el dólar. Era un país que estaba en auge, todo el mundo quería venir, todo el mundo quería participar, invertir, a pesar de que fue una época de dictadura, ¿verdad?